El Balao que se conoce actualmente está muy distante del que fue hace algunos años antes de convertirse en cantón. Don Virgilio Gómez, historiador, lleva todos los registros de lo que fueron aquellos días. Incluso nos muestra un dibujo hecho del Balao de los años 55, con solo unas cuantas calles que lo conformaban. El Balao desde antes que sea cantón, hace 34 años, era un pueblo, una parroquia que dependíamos del cantón Guayaquil. El Balao, como está en ese plano que le enseñé, era el Malecón, la calle Comercio y la Bolívar, nada más. Para acá esto era una hacienda que llamaban la Victoria de los Linches, aquí donde estoy ahorita yo viviendo, esto era la hacienda Victoria. Y las calles transversales que salían al río era la 24 de mayo, porque la Atahualpa no salía, la Atahualpa llegaba hasta ahí, hasta el Comercio nomás, no salía al río, porque ahí atrás de la Atahualpa, para la orilla del río, era un corral de ganado. Entonces la 24 de mayo, la 5 de junio, la 10 de agosto, la 9 de octubre, la 6 de marzo, la Sucre, la Quito, bueno, hasta ahí era Balao. Los habitantes se dedicaban a la agricultura, a la pesca y eran madereros. Mucha gente venían de Guayaquil a sacar madera de aquí porque había mucha madera. Los pobladores con el paso del tiempo han venido escribiendo su historia y forjando sus avances con tenacidad y esfuerzo. Nuestros antepasados lucharon por obtener lo que necesitaban y la unión siempre fue el impulso para obtener grandes resultados. Se nos puso en la mente de cantonizar a Balao. Entonces esto salió en una jarana que teníamos entre unos 8 o 10 amigos. Estaban los hermanos Ulloa, allí estaban con su guitarra, todo. Entonces estábamos echándonos unos tragos en el establecimiento Don Domingo Matías, que es acá en la San Jacinto. Y estaba un periódico en el mostrador. Entonces yo voy al periódico y le dije a la persona que atendía el salón allí que me prestara, bueno, dice, llévelo nomás. Entonces comienzo a hojear el periódico y vi que se cantonizaba una parroquia de la provincia del Guayas, que era Santa Lucía. Entonces yo veo esto y le digo a los compañeros que estaban allí, miren, se cantoniza una parroquia más del Guayas, que es Santa Lucía. Y nosotros, ¿hasta cuándo seguimos como parroquia y no hacemos nada por cantonizar a Balao? Entonces los muchachos, como estaban con trago y guitarra, todo, se animaron, bueno, hagamos de hoy día, pues, ¿están seguros? Sí. Entonces dice Lucio Cristóbal, estaba allí también, y dice, desde este momento recojamos 5 sucres, que en ese tiempo eran sucres, 5 sucres cada uno, y mañana mandemos a imprimir una volante invitando a la población para una reunión. Entonces se dio eso, se hicieron toda la documentación que se necesitaba y se presentó el proyecto en Quito. En ese tiempo no era Asamblea Nacional, sino Congreso del Ecuador. Se presentó al Congreso, el Congreso lo analizó, hizo el estudio y lo trató en las sesiones correspondientes y el Congreso aprobó la cantonización de Balao. De presidente estaba el ingeniero León Febres Cordero. Estamos hablando del año 1985. El Congreso le mandó el proyecto para que lo firme y el presidente no lo firmó, lo rechazó, sí. ¿Por qué? Porque dice que Balao no reunía las condiciones para ser cantón y lo vetó. Una vez vetado, volvimos a insistir por segunda vez. El ingeniero León Febres Cordero ya no lo vetó, pero ni lo mandó a publicar tampoco en el registro oficial. Entonces se hizo cantón por el Ministerio de la Ley. Balao es parroquia hasta 1987 que se hizo cantón. O sea,
como parroquia estuvo 157 años. Transportarse no era tan fácil como antes, donde se debía viajar por horas para llegar a otras ciudades. Incluso un puente para permitir llegar hasta Barrio Nuevo no existía y debían atravesar el río en pequeñas embarcaciones. En esos tiempos pues solo se utilizaba el caballo por vía terrestre y por vía marítima las canoas, las balandras y las lanchas. Por ejemplo, para viajar de aquí a Guayaquil eran 6 horas de viaje en lancha, 6 horas de viaje. Salía de aquí, pasaba por Puná, recogiendo pasajeros también y llegar a Guayaquil. Viceversa, de Guayaquil para acá lo mismo. Salía en ese tiempo, donde es el malecón de Guayaquil, era el mismo malecón que había los muelles donde llegaban las lanchas. Entonces salía de allá de Guayaquil, Puná, Balao. Era la misma distancia, el mismo horario de viaje y peligroso, porque de Puná para acá había una parte que le llamaban la travesía, donde el mar se picaba de noche y se ponía bravísimo, a tal punto que se hundían embarcaciones allí. Sí, había embarcaciones que se hundieron. Hablemos de una embarcación llena de pasajeros de Machala a Guayaquil. Pasaba por ahí y de noche eso era bravísimo, el mar, una ola inmensa. Se hundió la embarcación y se ahogaron cientos de personas. Don Virgilio Gómez culmina este recorrido de sus memorias invitando a valorar y amar la tierra que nos ha brindado grandes alegrías. Siempre llamo ese sentir del deseo de trabajar, siempre buscando el progreso de nuestro cantón y por ende de los habitantes de nuestro cantón, que Balao tiene mucho todavía por hacer. Esperemos que Dios nos dé vida, especialmente a mí, que ya estoy cargado de años, para ver si Balao sigue el progreso de Balao por el bien de todos. La gente antigua nos dejó esta herencia, que es un patrimonio, y tenemos que primero cultivarlo y cuidarlo para sentirnos en verdad balahuenses. Balao, un repaso por su historia, por sus calles, por su riqueza, un lugar al cual siempre desearás regresar. Para Balao TV, con imágenes de Walter Cárdenas, informó María Fernanda Arámbulo.